Good morning, good afternoon, and good evening for another very special edition of Wowza Live with three very special guests. Go ahead, Ned. My name is Ned Dennis, and I'm the chairperson of the International Marathon Swimming Hall of Fame. It's our great delight today to be interviewing Diego Tegano, a five-time major winner from Argentina. And this interview will all be done in Spanish. We'll get a translation in English for those of you not fluent in Spanish. And we'll ask Honoree Nora to do the interview. Hola, Diego. Buenas tardes. Hola, Nora. ¿Cómo estás? Un gusto. Bien, muy bien. Pues antes que nada, agradecerte aceptar esta entrevista para el Salón de la Fama de la Natación Internacional. Quiero decirte que es para mí un gran honor tener esta oportunidad de entrevistarte hoy. No sé si te acuerdas que nos conocimos por el 89 en Argentina, en la Santa Fe Coronda. Era de mi primera competencia de aguas abiertas internacional, y tú ya eras un ídolo en Argentina, bueno, y en el mundo de los maratones de la natación. Pues es un placer que estés en esta entrevista para el Salón de la Fama. Y bueno, sí. No, bueno, agradecerle a la organización por haberme invitado, pedirle disculpas a todos quienes están presentes o ven esta entrevista. Como te lo había anticipado, hace mucho que no hablo inglés y me gustaría poder desarrollar la entrevista en español, dado que por ahí quisiera ser fluido con mis ideas y mi vocabulario. Así que el agradecimiento por haberlo hecho en español. Espero que todos anden bien y es un honor realmente para mí. Por supuesto que te recuerdo muy bien. ¿Cómo no acordarse de todos los grandes amigos y nadadores que han participado de una de las, y que han compartido conmigo una de las mejores etapas de mi vida? Muchas gracias, Diego. Pues a mí también me pasa un poquito lo mismo con el inglés, entonces esta entrevista la hacemos en español y más adelante tendremos la traducción en inglés. Si me permites, compartir una breve semblanza de tu trayectoria deportiva y después iniciamos las preguntas. Entonces, ¿cómo no? Me platicabas que comenzaste a nadar a los 4 años de edad y tu primera participación en una competencia de aguas abiertas fue cuando tenías 12 años. Tu debut internacional fue en diciembre de 1988 en la Maratón de Santa Fe Coronda, cuando tenías 20 años. Fuiste el número 1 del circuito mundial durante 4 temporadas, del 89 al 92, y número 2 en las 2 restantes temporadas que hiciste, 93 y 94. Fuiste distinguido como el mejor nadador de Argentina en 4 oportunidades, en 1989 al 92. Fuiste distinguido como el mejor deportista de tu país en el 92, declarado ciudadano ilustre de tu provincia de Santa Fe en el 91. Y bueno, tu última competencia de maratones de natación fue en febrero del 95, en el Maratón Santa Fe Coronda, a tus 26 años. Ganaste 5 majors de los eventos válidos para el circuito mundial de maratones de natación. Ellos, pues bueno, fueron Santa Fe, Coronda, tuviste 7 participaciones, 4 primeros lugares y en todos podium. Capri, Nápoles, 4 participaciones con 2 primeros lugares. Lago Magog, en Canadá, 3 primeros lugares. Atlantic City, 6 participaciones con 2 primeros lugares. Long Island, en Estados Unidos, 4 participaciones, 4 primer lugar. Oye, Diego, pues un gran honor poder platicar contigo y que nos compartas de tu experiencia en todas estas competencias que tuviste. Y bueno, ya nos platicarás durante esta conversación si sigues involucrado en la natación, qué es lo que pues más te gustó de participar. Entonces, primeramente, pues quisiera que nos compartas tus inicios en la natación, si fuiste primero nadador de piscina o de pileta, le llaman en Argentina. Sí, en Argentina. Y bueno, si fuiste nadador de piscina, si fuiste campeón y qué pruebas eran las que participabas. Bueno, como la mayoría de los competidores o nadadores de aguas abiertas, todos tuvimos un inicio en la pileta, ¿no? Como bien decías, Nora, yo me inicié a los 4 años. Competía ya en la pileta desde muy chiquito, pero
en honor a decir verdad, no fui un nadador destacado en la pileta en mi país. Si bien me consagré campeón nacional en un relevo de 4 por 200 metros libres y ocupé podio en una prueba, en un campeonato argentino, en la prueba de 400 metros libres, no, o sea, tengo que decir que no era de los nadadores más destacados. Pero bueno, sí, desde los 5 años que fui mi primera competencia en una piscina de 25 metros hasta los 18, que fue la última, durante 14 años fui competidor, partícipe y protagonista de los campeonatos locales, provinciales y nacionales de mi país. Qué bien, Diego. Oye, ¿cómo supiste que existían los maratones de natación cuando eras niño? ¿Viste competencias? ¿Tenías algún ídolo? Bueno, nosotros aquí en Santa Fe decimos que Santa Fe es la capital mundial de la natación de aguas abiertas. Por una serie de factores, pero básicamente la más importante es porque nos distinguimos del resto de las maratones en el mundo por la pasión y el fervor popular que has sido testigo, Nora, que le aporta a la gente y los espectadores a la competencia, que la hacen única en el mundo. Por eso es muy simple contestar a tu pregunta diciéndote que sí, que mientras fui creciendo y me fui desarrollando como nadador, por supuesto que aguas abiertas aquí en Santa Fe siempre está presente. Y si bien el término no es si vi una competencia, me acuerdo de haber escuchado una competencia cuando era muy chico, en el año 1979, cuando tenía 10 años, fue la Santa Fe Coronda de febrero del 79, que me acuerdo, tengo un recuerdo, pero muy cierto, de que en mi casa estaba el volumen de la radio muy alto, porque mi familia seguía las instancias y la transmisión de aquella edición. Y bueno, me acuerdo cuando los relatores de las radios hablaban de, bueno, las brazadas, la izquierda, la derecha, el ritmo, las diferencias que en ese momento se sacaban o que se intentaban sacar entre los americanos Bill Hayes y John Kinsella y el argentino Claudio Plitt. Entonces, para mí, siempre fue algo natural, como para el resto de los santafesinos, conocer algo sobre la natación de aguas abiertas. Y de hecho, a los 12 años tuve mi primera competencia. Sin embargo, bueno, podría decirte y responderte que fue recién en el año 1986, a los 17 años, que comencé a participar activamente en las pruebas de aguas abiertas, participando del circuito local que se hace generalmente en Santa Fe, o se hacía por aquel tiempo en la temporada de verano. Muy bien, me acuerdo cuando estuve en Argentina, es una fiesta las competencias de aguas abiertas allá. Recuerdo cuando iba nadando en el río y toda la gente en la orilla animando a los nadadores y el olor de los asados, y es un ambiente increíble. Bueno, y en ese entonces, ¿quién era tu ídolo? Cuando tú empiezas a hacer aguas abiertas, ¿quién era de los nadadores que más admirabas o que te inspiraron? Sí, en realidad, ahí, bueno, en tu pregunta hiciste un par de diferencias. Primero mencionaste la palabra ídolo. Debo decirte en ese aspecto que nunca tuve un ídolo en esta disciplina. Sí, como mencionaste, tuve referentes, mentores y personas que se preocuparon ante mi decisión de empezar a competir internacionalmente, gente que se me acercó para darme consejos y aportarme toda su experiencia, como por ejemplo Carlos Larriera, que fue nadador de nuestra ciudad, de nuestro país, en la década del 50 y del 60, y que fue el gestor y organizador de las primeras ediciones de la Santa Fe Coronda. De hecho, cuando a mí me tocó debutar en diciembre del 88, Carlos
seguía al frente de la organización. Entonces, siempre escuchaba muy atentamente lo que él tenía para aportarme. Y otra persona a la cual siempre escuché muy, pero muy atentamente fue Claudio Plit. Habida cuenta que nosotros cuando debutamos a los 20, Claudio ya tenía toda una carrera hecha, tenía 34 años, y siempre era un deleite, era un disfrute, era un placer escucharlo a Claudio diciendo cosas, transmitiéndonos experiencias y dándonos consejos. Así que en la figura tanto de Carlos Larriera como de Claudio Plit, podría resumir todo aquello que como joven uno, digamos, pretende imitar en función de lo que siempre escuchaba que ellos hacían bien. Así que, en definitiva, después ha habido, por supuesto, otras personas a las cuales me han compartido experiencias, pero en ellos dos yo puedo resumir lo que fue mi inicio y mi interés por escuchar a las personas que saben en esta disciplina. Muy bien. Sí, Claudio Plit creo que ha sido un mentor para muchos nadadores, no solo de tu país. Aquí en México también nos ha dado consejos a muchos nadadores, entre ellos Jaime Lomelún, quien también sabe que íbamos a hacer esta entrevista y te mando muchos saludos, un gran abrazo de Jaime Lomelín. Raúl Villagómez también era de los nadadores mexicanos de esa época, cuñado de Claudio Plit. Oye, Diego, bueno, tú competiste por 8 años en el circuito profesional, ganando 5 majors, y ¿podrías compartirnos cuál fue tu mejor competencia y por qué? ¿Cuál recuerdas con más cariño? Sí, cómo no. Primero, déjame decirte, Nora, que si bien entre el 88 y el 95 hay 8 años, concretamente mi participación en el circuito mundial fue de 6 temporadas. Porque a contar entre el 89 y el 94 fueron 6 circuitos. Y si bien cada prueba y cada major tiene su particularidad, porque así como recién hablábamos o yo te mencionaba lo que distingue a nuestra competencia, que es la popularidad de toda la gente y el fervor de la gente que nos alienta y nos sigue, también podría decirte que hay un sabor muy especial cuando un nadador se tira a desafiar las aguas frías de los lagos de Canadá, o por ejemplo, toda la mística y la tradición que encierra una prueba tan importante como la Capri Nápoles, o la belleza que tiene nadar alrededor de la isla de Atlantic City. Entonces, hecha esta aclaración, podría decirte que me quedo con 2. En primer lugar, la competencia, la Santa Fe Coronda de la edición de 1992, porque ese año y en esa edición tuvimos el privilegio, que fue la única vez a lo largo de la historia de nuestra competencia, de recibir la presencia del presidente de la Nación Argentina. Wow. Y qué mayor orgullo para un nadador que sale victorioso en una competencia de ser esperado por el presidente de su país en el pontón de llegada. Y también me quiero quedar con la Capri Nápoles, mi debut en el año 1989, que también gané, porque si bien yo venía de un debut y un triunfo en las aguas de Santa Fe en diciembre, debutar a nivel internacional en el exterior para mí era todo un desafío. Entonces yo me encontraba, cuando abría la revista que nos entregaba la organización, con Lelo Barbuto a la cabeza en ese momento, me encontraba en la lista de participantes y veía figuras como, bueno, Claudio, como Paul Asmuth, James Kegley, muchos nadadores europeos también. Entonces, bueno, en ese momento mi objetivo era llegar, como lo fue en mi primera Santa Fe Coronda. Por supuesto, llegar lo más adelante posible, pero nunca me imaginé que yo podía ganar, salir victorioso en esa competencia. Y bueno, la verdad que fue una prueba muy bien pensada y muy bien estratégicamente planificada en cuanto al recorrido y al ritmo de nado, lo que me permitió llegar primero a la rotonda Caracciolo, que era el lugar de llegada ahí en la costanera napolitana. Muy bien, ¿no? Qué motivación tener al presidente en la Santa Fe Coronda
para recibirte en la meta. Increíble. Oye, ¿quién iba contigo en la embarcación en esas competencias? ¿Lo recuerdas? Sí, cómo no. Si te refieres a la persona que en realidad el nadador designa para ir acompañándolo en su bote, era mi hermano Jorge. Él era la persona que durante toda mi carrera fue digamos, la persona que se encargó de todos los detalles que un nadador tiene que prever fuera del agua para dedicarse el 100% y concentrarse en su entrenamiento y en lo que es la concentración previa a la competencia. Así que Jorge fue la persona que me acompañó incondicionalmente y con él construimos, en realidad, más allá de toda la gente que me acompañó y que colaboró en toda mi carrera, con él construimos la serie de éxitos y de buenas o muy lindas o inolvidables experiencias en el circuito mundial. Qué increíble, pues un gran equipo de apoyo, un gran equipo de trabajo, tu hermano y tú. Muchísimas felicidades. Pues bueno, tú fuiste ganador en tu carrera, raramente competiste sin obtener un podium. ¿Esto se tradujo en confianza o en algún hábito para ti en otras áreas de tu vida o cómo ha influido en tu vida? Bueno, es importante decir que en español hay un eslogan que dice lo importante no es llegar sino mantenerse. Y creo que cuando uno arranca su carrera con la vara tan alta como me ocurrió a mí, ganando las competencias, eso genera una presión extra y un desafío y un compromiso para que todos los días que uno está en el borde de la pileta a punto de empezar un entrenamiento, o cuando llega al gimnasio para hacer su preparación física, o cuando se sienta a la mesa para alimentarse y nutrirse, cada uno de esos actos representan un compromiso para seguir estando en el máximo nivel mundial. Entonces, eso fue cómo lo viví yo desde el mismo momento en que con cada participación veía que podía encumbrarme entre los lugares de privilegio, de vanguardia, y bueno, era gracias al modo o a cómo uno concebía el deporte y cómo lo ejecutaba, cómo lo desarrollaba en el más estricto sentido del profesionalismo, no por el dinero, sino por la forma en que lo concibe y lo desarrolla. Entonces, bueno, me parece que para mí eso siempre fue el punto de partida, el comprometerme conmigo mismo. Y después, por supuesto que no solamente los éxitos, sino también los fracasos que los tuve, formaron parte de mi formación, no solamente en el deporte, sino como persona. Y es lo que generalmente o en forma diaria traslado a cada acto de mi vida o a cada decisión que tomo en mi vida personal, familiar o laboral. Entonces, por supuesto que a partir de las grandes experiencias que tuve en toda mi trayectoria como nadador del circuito mundial, recogí pero muchísimas cosas que aplico día a día en mi quehacer diario. Increíble. Se dice fácil, pero mantenerse por 8 años de líder no lo es, realmente no lo es, y pues es cada vez que te escucho hablar, pues aprendo más de ti y te admiro más, Diego. Oye, gracias, Nora. Sí, si pudieras rehacer algo de tu carrera, ¿hay alguna cosa que harías diferente? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Quien te responde a esa pregunta en forma negativa, me parece que estaría, no sé si el término es faltando a la verdad, pero al menos no habiendo hecho una reflexión de todo lo que fue su vida deportiva. Y yo quisiera quedarme con una sola reflexión, que fue la más importante, que es la que sigo repasando constantemente, desde el mismo día que dejé la natación de aguas abiertas, y que a medida que uno va madurando, considerando que ya hace casi 30 años que dejé este deporte, te decía, a medida que uno va madurando en la vida, generalmente esa decisión o ese aspecto es el que
siempre termino reafirmando como la deuda que tuve en el deporte que practiqué, que fue el haberme retirado tan pronto. Yo me retiré a los 26 años. Hubo una serie de circunstancias que provocaron mi retiro. Yo a los 24 años cometí tal vez el error en pleno cenit, en la plena cúspide de mi campaña, de mi carrera deportiva, de firmar un contrato comercial con un club de acá de la ciudad de Santa Fe, en el cual me hacía cargo de la administración del natatorio. Y eso comenzó a mí a sacarme fuerzas mentales que yo utilizaba como nadador para concentrarme y que también las utilizaba no solamente en mis entrenamientos, sino en las competencias. Entonces, esa convivencia entre el aspecto deportivo y comercial me fue quitando las energías, a tal punto que en las primeras 4 temporadas que participé, como bien lo definiste vos, casi todas mis pruebas fueron de podio. Y en las últimas 2 temporadas, muy pocas fueron de podio. Producto que yo ya compartía en toda mi esquema de actividades, el comercio o la administración de una empresa, de un emprendimiento con el deporte. Por lo tanto, entendí a tan temprana edad que tenía que quedarme con una sola cosa. Y bueno, ya la actividad comercial no la podía dejar por todos los compromisos que había asumido, por lo tanto, decidí dejar el deporte. Y eso es lo que hasta el momento o hasta el día de hoy tomo como la deuda pendiente, que si tuviera que retroceder el tiempo es lo que no repetiría. Ok, pero ahora te mantienes activo nadando, te entra la espinita de regresar a nadar, quizás no al nivel que lo hiciste, pero sí hacer algunos proyectos de aguas abiertas. ¿Te atrae eso actualmente? Sí, en realidad estoy nado o intento nadar 1 hora por día. Entenderás vos, digamos, por una cuestión de estar saludable, no solo física, sino mentalmente o especialmente desde el punto de vista mental. Y después que dejé de nadar en el año 95, bueno, se produjo el fallecimiento de Jorge, de mi hermano, y naturalmente quien fue el máximo exponente de nuestra maratón, en este caso me estoy autorreferenciando, naturalmente asumí como organizador, me hice cargo de la organización de la maratón. Por lo tanto, después de haber dejado de nadar, desde el año 97 hasta el año 2011, fui uno de los directores o responsables de la Maratón Santa Fe Coronda. Y a partir de ahí, la verdad que no tuve más relación con las aguas abiertas. En el año 2016 o 2017 tuvimos junto a Gabriel Villagois, que es un ex nadador también de aguas abiertas que compitió internacionalmente en varios años del circuito, la idea de poder recuperar el circuito local, el cual a mí me vio nacer, y del cual yo formé parte en el año 1987, a los 20 años, porque en Santa Fe la natación de aguas abiertas lamentablemente se fue apagando con el correr de los años. Y una de las cosas que realmente motivó que la llama se apague fue la falta de un circuito local que era lo que provocaba promover las bases de nuestra natación o de esta disciplina. Entonces, junto con Gabriel Villagois, en el año 2017, hicimos un primer intento con 4 pruebas a nivel local y bueno, tuvimos muchos problemas con la federación local, por lo tanto desistimos de organizar, de seguir organizando. Sin embargo, Nora, a tu pregunta y con esto concluyo, hace 2 domingos tuve la oportunidad de nadar después de 27 años, más de 3 horas, en uno de nuestros ríos de aquí, de la zona de la provincia de Santa Fe, porque se hizo un homenaje a un nadador norteamericano de nombre John Morgan, que tuvo la desgracia de quedar ciego después de un accidente que tuvo de muy joven, a los 20 años. John hoy ya tiene 60 años, él es norteamericano y está radicado actualmente en Estados Unidos, y luego de tener el accidente, siguió nadando, se consagró varias veces
campeón paralímpico en Barcelona 92 y a los 60 años regresó a Argentina porque hubo varios años en los cuales él de joven estuvo radicado en Argentina porque sus padres son productores arroceros aquí en nuestra provincia. Y por lo tanto, ahí es donde nosotros construimos una grandísima amistad y luego de 30 años él regresó a la Argentina y quiso nadar esa competencia de 3 horas. Y muchos de los nadadores que nadábamos con él cuando éramos jóvenes fuimos a acompañarlos. Así que a mí me tocó realmente un desafío enorme tener que nadar 3 horas y 11 minutos como nadamos hace 15 días en el homenaje que le hicimos a John Morgan. Wow, qué momento tan especial y tan Sí. inspirador para todos. Oye, bueno, ahorita que dijiste que fue un gran reto nadar 3 horas, me entró la curiosidad de ¿cuál fue tu prueba más larga? ¿Cuál fue tu prueba que mayor tiempo estuviste en el agua nadando y a qué condiciones? Nosotros nadamos en Atlantic City en el año 1990, una prueba, a mí me tocó, bueno, en ese año creo que ganó, si no me equivoco, Paul Asmuth, pero a mí me tocó nadar en casi 10 horas, casi 11 horas, producto de que ambas entradas, digamos, la entrada al sector de la isla después de nadar las primeras 3 horas en el océano y la salida al océano estaban con mareas en contras. Por lo tanto, si vos has tenido la oportunidad de nadar a Atlantic City o aquellos que me escuchan, que las mareas a la entrada de la isla o a la salida del océano estén a favor o en contra, provocan una diferencia de casi 3 horas entre lo que puede llegar a ser una prueba de 7 horas y la prueba que me tocó nadar a mí en 1990, donde casi nadé mediodía. Rocé las 11 horas de nado. Increíble. ¿Y en qué condiciones te sentías mejor para competir? ¿En agua fría o agua templada? ¿Cuál era como tu mejor evento para competir? Mira, dos enfoques en relación a ese tema. Todos sufríamos el agua fría, todos los nadadores sufríamos el agua fría. Ir a nadar a los lagos de Canadá representaba que apenas llegábamos a Magog, a Roberval o al lago Silván en los últimos años, lo primero que hacíamos, ni siquiera íbamos al hotel. Con el auto que rentábamos nos dirigíamos al lago a poner la mano adentro del agua para ver cómo estaba, cuál era la sensación y la reacción que teníamos ante semejantes temperaturas. Entonces, por supuesto que las competencias de Canadá fueron las más duras, pero yo sabía que era uno de los que mejor me las aguantaba, de que mayor resistencia tenía el agua fría. Entonces sabía que más allá del sufrimiento que personalmente me provocaba el agua fría, sabía que tenía un plus porque los otros nadadores realmente que, por ejemplo, tenían el mismo nivel que uno en competencias de 26, 27, 28 grados con aguas templadas, yo sabía que eran bastante frágiles en agua fría. Por lo tanto, el agua fría a mí, si bien la sufría, se convertía en una fortaleza al momento de poder presentarme a competir en ese tipo de pruebas. Increíble, sí creo que todos los nadadores hacemos algo similar. Cuando llegas a tu evento, lo primero que quieres saber es cómo está el agua, cómo es el lugar, cómo va a estar el clima, ¿no? Es parte del reto de las aguas. Y bueno, permitime establecer una comparación entre las aguas frías de Canadá y la altura del río en Argentina. O sea, fíjate vos que en el año 1988, en mi primera competencia, el río en Santa Fe estaba en 2 metros de altura. Y yo establecí un tiempo de 9 horas y 6 minutos. Exactamente un año después, cuando el río estaba en 4 metros 30, wow, establecí 6 horas 59 minutos. O sea, 2 horas y fracción menos, producto de la diferencia de altura en el río, ¿no? O sea, esas son realmente las particularidades y las distinciones que tiene una disciplina como la natación de aguas abiertas respecto
a la natación de pileta, ¿no? Que vos sabés que cuando llegás a una piscina tenés el cubo, tenés que pararte frente, para, digamos, despegar y nadar tantos largos sin la influencia más que el oleaje que podés hacer vos o los rivales que tenés al lado. En cambio, la natación de aguas abiertas coincidirás conmigo en una definición que no solamente es la competencia contra tus rivales, sino la competencia contra uno mismo y contra la naturaleza. Así es, totalmente de acuerdo contigo, Diego. Yo creo que es parte de lo que hace tan atractivo la natación en aguas abiertas, ¿no? Todos esos retos, estar a cosas de la naturaleza. Y bueno, yo digo que los nadadores de aguas abiertas somos todoterreno porque nos adaptamos a todas las condiciones en las que nos toca nadar y eso también es increíble. ¿Nos podrías, ya por último, para concluir, te acuerdas o nos puedes compartir alguna anécdota así que recuerdes, a lo mejor fuera de la natación, pero algún viaje que hayas hecho o algo que te haya sucedido en alguna competencia que, no sé, que haya sido simpática, diferente, ¿no? Bueno, tengo muchísimas, ¿no? Pero voy a contar una que se dio en Australia en noviembre de 1991 en una prueba que fuimos 8 nadadores por invitación. Yo tuve el placer de haber sido invitado. Una prueba en donde compartimos ese tiempo y esa competencia con Shelly, con James Cayley, con Claudio, con Sergio Chiarandini, bueno, y con un par más de nadadores. Y por supuesto, cuando uno habla de Australia y de la bahía de Sydney, lo primero que se le ocurre, y hace poco hemos sido testigos en el mundo de que un tiburón atacó a un nadador, ¿no? Entonces, todas las veces que, en la semana que estuvimos ahí en Australia, en Sydney, al menos esto es muy, muy personal, cada vez que me tiraba a nadar, ya sea entrenándome en los días previos y ni que hablar en la competencia durante las 6 o 7 horas que duró la prueba, siempre estaba con la cabeza puesta no solamente en el nado, sino en la posibilidad de ser atacado por un tiburón. Y sobre todo, ¿por qué? Porque en esa semana se dieron 2 circunstancias. Un día amanecimos, parábamos todos los nadadores juntos y nos largamos a entrenar una mañana, y cuando bajamos a la playa vimos a un tiburón muerto en la orilla, un tiburón de aproximadamente 2 metros de largo, muerto y con muestras de ataque o de pelea con otro tiburón. Imagínate, Nora, nuestra situación de tener que tirarnos al agua en ese momento como para entrenar con vistas a la carrera. Y lo segundo, el día previo, cuando asistimos a la charla técnica en una marina, en un club náutico, estábamos todos decididos a tirarnos al agua en ese club, en esa marina, luego de la charla técnica, a tal punto que cuando fuimos al muelle, cuando nos asomamos al agua, vimos un grupo de tiburones nadando, asomados, debajo del muelle, habida cuenta o considerando que el agua de Sydney es muy clara, ¿no? Entonces vos podés imaginarte cómo funcionó mi cabeza durante las 7 horas que nadé en la competencia de exhibición ese mes de noviembre del año 1991. No, qué miedo, qué miedo. Yo creo que ese es como un pensamiento constante en la mayoría de los nadadores que nos toca pruebas de mar. Es un pensamiento en el que pues siempre tenemos que trabajar mucho la mente, ¿no? Para sacar esas ideas. Y si me permitís, te voy a dar una más y cortita. La voy a hacer corta. Claro que sí. Cuando generalmente me piden un mensaje a algún periodista o alguna persona con la cual uno charla y que tiene a niños frente a uno, generalmente uno intenta transmitir a través de una experiencia o de una serie de experiencias que tuvo, y sobre todo en este deporte, que es la que te voy a contar ahora, algún mensaje, ¿no? Y yo siempre digo lo que me pasó en la competencia del lago San Juan en 1991, donde el agua realmente estaba muy fría,
creo que estaba a 16 grados en ese entonces. Y bueno, venía nadando, iba a 1 hora y media de competencia, ya habíamos salido al lago y el agua estaba recontra fría y yo sabía, tenía en mi cabeza, que si le pedía abandonar a mi hermano, que era la persona que yo llevaba en mi bote, él no me iba a dejar salir. No me iba a dejar salir, definitivamente no me iba a dejar salir. Y cuando estaba buscando la forma de poder decirle, de pedirle de salir, de abandonar, se empieza a asomar una lancha en mi línea de nado que tenía, no voy a decir quién, a un nadador, digamos, un participante que había abandonado. El sol estaba radiante, eran aproximadamente las 8 de la mañana ya, y estaba tapado con una manta y viéndome a mí cómo nadaba. Entonces yo dije, pucha, me preparé durante 4 o 5 meses tanto, 2 turnos por día, me alimenté, fui al gimnasio, estoy tan preparado, yo no puedo tomar la determinación de abandonar. Me preparé tanto para venir a abandonar y dentro de media hora estar como esta persona arriba de una embarcación tapado con una frazada y dentro de media hora sacarme esa frazada y tener un calor sofocante pensando por qué abandoné. Entonces, ese fue un momento cumbre en mi carrera en el cual tomé la determinación de nunca abandonar una prueba y eso fue lo que sucedió. Entonces, uno de los mensajes que generalmente yo le transmito a los chicos que tienen la oportunidad de escucharme es que nunca se den por vencidos. Realmente nunca hay que darse por vencido, no solamente en el deporte, sino en lo que ellos hacen, en lo que ellos desarrollan con la pasión y por supuesto en la vida. Me parece que esa anécdota y como mensaje final ha sido muy importante en mi vida y considero que merecía la pena contártela. Sí, muchísimas gracias, Diego. Es inspirador escucharte hablar. De verdad, yo quiero agradecerte esta entrevista, reiterarte mi admiración y también pues decirte que sería muy emocionante volver a verte en el agua. Muchas gracias, Diego. ¿Algo más que quieras agregar? No, no sé a qué te referís con verme nuevamente en el agua, digamos. Si me querés ver en el agua, te puedo mandar un video cuando me tiro a nadar en la pileta de mi club. Pero bueno, no, ha sido un gusto para mí, Nora. Hacía mucho tiempo que no entrábamos en contacto. A ti y a todos quienes estén mirando este video, esta conversación, mis saludos. Me siento una parte muy importante de la historia de la natación, de aguas abiertas a nivel mundial, sobre todo más que nada por lo que el deporte me dio, lo que pude incorporar gracias a las enseñanzas que tuve en cada una de las experiencias que atravesé en mi vida o en mi carrera deportiva. Así que muchísimas gracias a vos y a la organización por tenerme en cuenta y permitirme compartir contigo las experiencias de alguien que al menos le aportó pasión, entereza y mucha voluntad a este deporte. Muchas gracias, Diego. Probablemente tú no lo sepas, pero seguramente ha sido inspiración para muchos nadadores, para mucha gente, entre los cuales pues me incluyo. Yo también pues quiero agradecerte esta entrevista, tu tiempo, agradecer a la WOSA, al International Marathon Swimming Hall of Fame por permitirnos hacer esta entrevista. Gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.